Por favor, se calle. No, me va a ver, porque tengo un servicio. ¿Vas a ganar con él? ¿Vas a ganar primero con él? Ok, muy buenas noches a todos. Pues vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca ver el Tratado de Trinidad. Entonces, nuestro curso como tal se va a llamar de modo general Dios Uno y Trino. Y entonces lo que vamos a descubrir con ello es precisamente toda la... pues todo el aparato teológico que se mueve alrededor de las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo éstas desarrollan una acción concreta en la economía salvífica. Ayer con algunos que estuvieron en el curso de teología moral, no es cierto, de antropología teológica, veíamos un poco acerca de la economía. Ya iremos tratando estas palabras para que podamos entenderlas un poquito mejor. Bueno, no me detengo más. Quiero empezar entonces con esta pequeña reflexión de la existencia de un Dios que se revela. Y como un subtítulo le ponemos la revelación divina y la búsqueda de Dios por el hombre. O sea, no solamente Dios nos sale a nuestro encuentro, bueno, más bien, no solamente Dios se nos manifiesta a nosotros, sino también sale a nuestro encuentro. Entonces, la reflexión es la siguiente. La fe es nuestro camino hacia Dios revelado. O sea, no podemos tener encuentro con Dios revelado si no es a través de la fe. Y este Dios se revela constantemente, ¿no? Se revela constantemente a través de diversas formas, a través de diversos, de diversas situaciones o circunstancias en nuestra propia vida, ¿no? A Dios debemos de entenderlo. Estas manifestaciones divinas habrá que entenderlas, y eso es para lo que va a servir, es precisamente este Tratado de Trinidad. Vamos a hacer una reflexión a lo largo de cuatro etapas, en las que primero vamos a ver algunas reflexiones como introducción. ¿Y cuáles son esas etapas? Bueno, pues primero las dos primeras serán la búsqueda del hombre por Dios, o el hombre en busca de Dios, en busca del sentido de lo que es Dios. Luego nos meteremos a la cuestión de la teología, cómo ha logrado desarrollar todo un aparato teológico para poderse acercar a esta revelación de Dios y hacérnosla un poquito más sencilla. Y en un quinto momento vamos a abordar la revelación oral. O sea, antes de que existiera la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, existía una tradición, una revelación oral, como la que se le da a Abraham, aunque ya nos cuenta Génesis, el texto de Abraham,
sí es importante mencionar que esta es parte de la revelación oral. Y luego vamos a ver la revelación existencial. Hay una revelación oral, hay una revelación escrita y hay una revelación existencial. Esta revelación existencial se refiere a todo lo que vemos y todo lo que nos habla de Dios. Entonces, todo lo que vemos en la naturaleza, todo con lo que nos encontramos en medio de la naturaleza, todo lo que vemos a nuestro alrededor es un encuentro, una experiencia divina, viéndola desde los ojos de la fe. Entonces, en estos 5 puntos nos vamos a mover. En estos 5 puntos nos vamos a reflexionar en este tratado de Trinidad y es a lo que yo les invito pues a estudiar, ¿no? Bueno, iniciamos entonces con nuestro primer punto a tratar de todo este estudio. Bueno, el fundamento, la razón y el sentido de nuestra búsqueda de Dios. Ya decíamos que los 3 primeros capítulos íbamos a abordar mucho la cuestión de fundamentos, razones y sentido de nuestra búsqueda de Dios. Es decir, ¿cuál es o de dónde viene esta revelación? ¿De dónde viene este Dios? Es lo que vamos a ver en el fundamento. ¿Cuál es o para qué el buscar a este Dios? Esa es la razón. Y el sentido, cómo buscar a este Dios, cómo y por qué buscarlo, ¿no? Entonces, estas serán las 3 cosas que analizaremos en este tratado de teología, que bien lo voy a volver a repetir, es una parte de una teología única, ¿no? La teología es la ciencia que estudia a Dios, pero esta es una parte de la teología que estudia el dogma de fe de la Santísima Trinidad. Entonces, dentro de este dogma de fe vamos a ver cuál es el fundamento, la razón y el sentido de nuestra búsqueda de Dios. Bueno, el hombre y su conocimiento, no solamente el hombre aprende a través de la percepción o a través de la captación. El hombre convierte todas las cosas materiales en objetos de ciencia y también en objetos de cognitivismo consciente. Es decir, yo tengo aquí una pluma, y esta pluma la conozco, la percibo. Es decir, la estoy tocando, la percibo. Una vez que estoy tocando la pluma y que la percibo, yo la capto en la cabeza y entonces mi cerebro desarrolla la idea de que esto es una pluma. Pero no solo desarrolla la idea de que esto es una pluma, sino que empieza a pensar cómo es que se hace esta pluma, cuál es la ciencia que ocupa este bolígrafo para poder pintar y para poder utilizarlo como lo que tiene que ser, como un bolígrafo, pero también desarrollamos un juicio. Es decir, este bolígrafo no es igual a este otro bolígrafo. Este bolígrafo es completamente distinto y entonces allí es donde estamos haciendo ya un movimiento cognitivo consciente, en el que aplicamos juicio y aplicamos raciocinio. Entonces, el hombre tiene varias capacidades de conocimiento. El de la percepción, el de la captación, el de convertir esos elementos cognitivos en elementos de ciencia y al hacerlo ciencia, entonces se hace un conocimiento consciente de las cosas, reflexivo de las cosas, y es así como también nosotros podemos conocer a Dios, pero vamos a irlo viendo poco a poco. Aquí una de las cosas que tenemos que aprender es que los hombres tenemos varios tipos de ciencia, y entiéndase ciencia como conocimiento. Los hombres tenemos varios tipos de ciencia. Están en primer lugar las ciencias naturales, que tienen la naturaleza como dato previo. O sea, ¿de dónde parten las ciencias naturales? Del elemento naturaleza. Y ese es un dato ya previo por el cual estas ciencias analizan la estructura interna, sus elementos,
las leyes de sus relaciones, sus posibilidades intrínsecas y sus posibles efectos, ¿no? Todo lo que conocemos como la física, la química, la lógica, no sé, podemos mencionar a muchísimas ciencias del ámbito natural, del ámbito físico, y estas ciencias, basan su estudio o basan su experiencia en lo físico espiritual, pero no entendamos lo espiritual como lo que nosotros entendemos por religión, sino más bien por el ser de las cosas, ¿no? Y es a través de un pensamiento analítico y sintético, es decir, de capacidad de análisis y de capacidad de resumen, que pueden entonces ellos ir poco a poco, los científicos naturalistas, ir poco a poco avanzando en el conocimiento y sobre todo ampliando este conocimiento y ahondando cada vez más en este conocimiento. Entonces esas son las ciencias naturales. Por otro lado, tenemos las ciencias del espíritu. Aquí sí nos referimos a un poquito más al ser de las cosas, filosofía y otras materias que también vamos a ver, lógica filosófica, antropología filosófica, etcétera. Las ciencias del espíritu tienen un objeto determinado de estudio: el derecho, el lenguaje, el arte, las magnitudes, la lógica matemática. Las ciencias humanas como la psicología, la sociología, la ética, se han ido adaptando a este tipo de ciencias espirituales. Entonces, quiero que hagamos este primer corte de conocimientos aquí. Ciencias naturales, que son analíticas y sintéticas. Ciencias del espíritu, que tienen un objeto determinado y que basan su experiencia en la parte científica y natural. Basan también su estudio en el pensamiento humano y los datos de la experiencia. O sea, todo lo que percibamos por los sentidos internos y externos y a través de nuestro pensamiento humano es cómo se van conformando estas ciencias que les vamos a llamar ciencias espirituales. Ya dijimos quiénes están aquí. Están el lenguaje, el derecho, el arte, la lógica matemática, la psicología, la sociología, la ética, la antropología, entre otras muchas más materias que se han ido adaptando a este bloque de ciencias que son las ciencias del espíritu. En la concepción antigua y cristiana, la filosofía como tal no tiene ningún objeto fuera de sí misma. O sea, la filosofía se estudia a ella misma. Por lo tanto, no la podemos ubicar en el plano de las ciencias naturales y tampoco la podemos ubicar en el plano de las ciencias espirituales. La filosofía ya es por sí misma una materia que se estudia, a su propio objeto. ¿Cuál es el propio objeto de la filosofía? El ser de las cosas como tal, y este ser, cómo va descubriéndose a través de el conocimiento, la episteme, el conocimiento. La meta de la filosofía es el todo, o sea, la filosofía es la chismosa de todas las ciencias, que se mete en todas las ciencias, que sabe de todas las ciencias, porque al final de cuentas la filosofía es la madre de todas las ciencias, y entonces ella abarca el todo. Y dentro de ese todo, lo que le importa a la filosofía es la comprensión del ser, la comprensión del ser. Ya más adelante hablaremos de esta cuestión de la comprensión del ser, pero ahorita sí quiero que nada más como que quede bien claro. Hay ciencias naturales, hay ciencias espirituales y hay una ciencia que estudia todo y que se llama filosofía, y que dentro de su estudio del todo estudia el ser como fundamento, como principio del mundo, como comprensión del hombre y como fundamento de la humanidad del hombre. Entonces, eso es lo que abarca la filosofía.
Muy bien. Y entonces, habiendo tenido estos tres preámbulos introductorios, entonces vamos a la pregunta de el por qué el hombre se pregunta por Dios. O sea, el hombre puede conocer a través de la naturaleza, puede conocer a través de su pensamiento, de sus percepciones, de su capacidad de ser, pero dentro de esa capacidad de ser la pregunta sería, ¿y por qué el hombre se pregunta por Dios? Entonces, vamos a ver, no sé, Isabel Huerta, si nos quieres leer, por favor, la parte de por qué el hombre se pregunta por Dios. Sí, Gerardo. Gracias. El fundamento, razón y sentido de nuestra búsqueda de Dios puede probarse por estos datos antropológicos. En último análisis, el yo humano busca con necesidad espontánea el tú de Dios, como un tú en el que están comprometidas todas las otras tú y también un mundo impersonal. De ser nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, Señor. Agustín Comfort. Y así pues, el todo y el infinito son el punto perspectivo a través del cual el hombre busca a Dios. Muy bien, gracias Isabel. Entonces, Por una nada. vez que el hombre abarca todo el sentido pleno de su conocimiento, entonces el hombre busca más allá de todo este conocimiento que recibe y entonces empieza la necesidad, una necesidad que como lo dice el texto es espontánea y trata de que a través de este estudio espontáneo o de este análisis espontáneo pueda comprender cosas que la misma razón, que el mismo pensamiento no puede darse el lujo de investigarlos él solo. Y entonces empieza una inquietud como la que le sucedió a San Agustín en su libro de las Confesiones. San Agustín dice, nuestro corazón está tan inquieto hasta que descansa en ti, Señor. Es hasta que nosotros encontramos el sentido de ese conocimiento natural, de ese conocimiento que está al alcance del hombre, que le da precisamente el sentido a todo conocimiento y nos permite ver muchísimo más allá de lo natural de las cosas, yendo entonces y tocando el terreno de lo sobrenatural. María Guadalupe, por favor, si nos haces el honor de leernos esta parte, te lo agradecería mucho, por favor. El infinito significa únicamente aquella realidad que representa para el hombre una trascendencia real, en el sentido de que la entiende como el fundamento y meta de su propia existencia personal. Ese infinito que busca y capta el pensamiento creyente se muestra como aquel sobre ser, sobre bien y sobre real del que he recibido y siempre tendré que recibir mi ser bueno, mi capacidad de comprensión y solo desde el cual me será dada la última perfección de mi existencia y de mi sentido óntico. Eso es también lo que significa la afirmación de Dios, de que Dios es un Dios para nosotros y que Dios es amor. Juan 47, 4, 7, 16. Gracias. En esa búsqueda de Dios, entonces se encuentra con esta cuestión que es precisamente el infinito. El infinito es una realidad que se le presenta al hombre, como nos ha mencionado Lupita, como una trascendencia real, como estos 4 puntos, esa trascendencia que ilumina el sobre ser, sobre bien y el sobre real. Vamos entonces a seguir con nuestra lectura. No sé, María Mondragón, si quieres leernos, por favor.
La búsqueda inmediata de Dios por el hombre se ve turbada por el pecado, y las más de las veces solo resulta clara en ciertas situaciones límite, cuando el hombre, en los grandes golpes del destino, discute con Dios o le niega en su desaveniencia. O bien, cuando superando una grave tribulación, se abre esperanzado a Dios, reconoce su culpa y se vuelve arrepentido a Dios. O cuando sabe convertir en fundamento de su gozo agradecido la felicidad, aceptada como un don inmerecido. Gracias. Muy bien, entonces puede ser dos cosas aquí. Ese hombre se encuentra con la trascendencia y como nosotros somos unos seres que tenemos, que estamos inmersos en en un halo o que somos seres que a consecuencia del pecado original de nuestros primeros padres tenemos las consecuencias del pecado que no nos permiten vislumbrar lo que es verdaderamente Dios, encontrarnos con su gracia. Entonces, esa ansiedad, esa inquietud que vive el hombre, o una de dos, puede servirle para irse más abajo y decir de plano, no existe Dios, o esa misma consecuencia del pecado original lo llama a reconocerse como pecador y a volver a Dios, como lo dice allí, arrepentido, como el hijo pródigo arrepentido. Y entonces ese pecado, esa consecuencia del pecado, no porque sea buena, sino porque más bien le va a servir como motivación para poder encontrarse con ese infinito, con ese ser trascendental que nosotros llamamos Dios. De allí también por qué surge la frase esta tan famosa de San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan hermosa, tarde te amé. Entonces, este es como por decir, esta es la vida de San Agustín, o sea, él se encuentra con el infinito. ¿Se acuerdan de esa ¿cómo se dice? De ese relatito que nos cuenta, o de ese, no sé si tal vez sea relato que nos cuenta que el niño estaba echando el agua, tratando de echar el agua en el hoyito de la arena, ¿no? Y que decía San Agustín, pues, ¿qué estás haciendo, no? Pues estoy tratando de echar todo el mar en este hoyito. Y San Agustín le dice, pues es que eso no se puede. Y la respuesta del niño es, pues tú lo que quieres hacer con la Santísima Trinidad tampoco se puede encerrar en ese pequeño huequito de cabeza que tienes, ¿no? Entonces, o una de dos, o nos puede servir esa condición de pecado para irnos, para dramatizar e irnos para abajo, o para salir adelante y para hacernos que pidamos más ciencia al Espíritu Santo para que podamos conocer más acerca de Dios. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Esta fue la parte introductoria. Entonces, vamos a recapitular. Existen varios modos de aprender en el hombre. Son las ciencias naturales, las que hacen análisis y síntesis de todo aquello que es percibido por los sentidos y también por el pensamiento del hombre. Existen las ciencias espirituales, que se puede decir que son aquellas que basan su conocimiento o su estructura del conocimiento la basan en cosas intangibles, pero que le sirven de mucho al hombre, como es el derecho, como es el arte, como es el lenguaje, como es la psicología, como es la sociología, la antropología, etcétera. Y existe una ciencia muy aparte que es la que nos da, que es la que va a investigar, como su definición lo dice, los primeros principios y las últimas causas de los seres o del ser, ¿no? Entonces, a través de este conocimiento, el hombre se llena de demasiados conocimientos, y esto, una vez que se da cuenta de que puede conocer, de que puede entrar en relación con otros o con algo más, le viene la necesidad de pensar en algo que sea el conocimiento pleno. Y este conocimiento pleno lo encuentra en Dios. Y este Dios se da cuenta que es una persona que es infinita, y esta infinitud
puede hacerlo caer en dos cosas, en una inquietud angustiante o en un reconocimiento de su incapacidad de conocer totalmente este Dios, pero con un deseo de quererlo conocer más allá de lo que se puede conocer. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Entonces, ahora pasamos a los diversos modos de la revelación. Es decir, ¿cómo Dios se te va a manifestar a ti, se me va a manifestar a mí? ¿Cómo Dios se ha revelado a las demás personas durante los demás siglos anteriores? ¿Cómo se le reveló hoy a tu abuelita por la mañana? ¿Cómo se le reveló a tu mamá hoy por la mañana? ¿Cómo se me reveló a mí hoy por la mañana? No sé, ¿qué tipos de modos tiene Jesús, tiene Dios, perdón, de revelarse? Sí, alguien tenía una duda por allí. ¿O se metió el sonido? El bautizo borra el pecado original. Bueno, esto ahorita lo explicamos, lo vuelvo a explicar ahorita porque ya eso ya lo habíamos platicado. Ahorita volvemos sobre eso. Voy, Juan, no me tardo. Bueno, no, mejor sí se los explico antes de aquí, de esto. A ver, voy a cerrar pantalla y voy a abrir una pantalla nueva para explicarlo un poco desde aquí, desde la pantalla nueva. A ver si se supone que allí tienen que estar viendo la pantalla en blanco. ¿Sí la ven? Sí, ok. Muy bien. Ah, pero no la van a poder ver. Bueno, no van a poder ver lo que estoy escribiendo. ¿Qué punto? A ver. Creo que sí. Creo que con esto. A ver. Pecado. Pecado. Vamos a participar todos. Pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una desobediencia a Dios, ¿ok? Vamos a primero escribir qué es una condición, ¿ok? ¿Qué es una condición? El pecado es una condición, pero ¿qué es propia del hombre? ¿Es propia del hombre el pecado? Sí. Gerardo. Yo digo que sí. Sí, a ver, mande. ¿Elba? Sí, el pecado es la transgresión que nosotros hacemos de manera voluntaria y consciente, porque no es que seamos unas personas inconscientes para hacerlo. De antemano sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que está mal. Por lo tanto, estamos transgrediendo una ley divina. Ok, una transgresión entonces. Primero es una condición, ahora es una transgresión. Pero lo más importante es decir, ¿el pecado es propio del hombre? Yo digo que sí. ¿Por qué? O sea, Dios ya nos hace pecadores. No. Pues pecadores. Nosotros fuimos los que transgredimos su ley que nos dijo no pruebes ahí. Por lo tanto, entonces no puede ser una cosa que sea propia del hombre. O sea, también los pecaron. en el proyecto inicial de Dios, el hombre no es pecador. El hombre transgrede una ley, como lo dijo Elba, y entonces ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es? Déjenme ver, porque es que no he utilizado yo esta cosita y me cuesta un poquito de trabajo. Aquí está. ¿Cuál es el pecado original? Esto ya me he cansado de comentárselos varias veces, pero como tenemos varios nuevos, tenemos que volverlo a repetir. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia de Adán y Eva. No. ¿No? No. La soberbia. la soberbia de Adán y Eva. La soberbia. Vamos a dejarlo como la soberbia. La soberbia es el pecado original, ¿sale? Que ya después esta soberbia hace que desobedezcan. Sí, es cierto.
hace que desobedezcan, ¿sale? Desobediencia. Hace que desobedezcan, ¿sale? Entonces, pero a ver, este pecado original de la soberbia, ¿por quién fue cometido? Por Adán y Eva. Ok, me parece perfecto. Entonces aquí tenemos que ponerle que fue Adán y Eva. ¿Ok? Adán y Eva. Ahora, lo que Adán y Eva hicieron, entonces yo tengo que pagar por lo que Adán y Eva hicieron. Esa es la pregunta, sería la pregunta. O sea, vamos otra vez a recapitular. ¿Cuál es el pecado original? La soberbia, ¿sale? Y por consiguiente, la desobediencia. Ahora, ¿quién cometió este pecado? Me dijeron ustedes, Adán y Eva, ¿no? Me dijeron ustedes, Adán y Eva. Ahora, hay algunas cositas para que el pecado sea pecado. Hay algunas cositas para que el pecado sea pecado. Entonces, les voy a pedir por favor que estas las anoten así como que, permítanme tantito. Sí, que las anoten, por favor, para que no se les vayan a olvidar. ¿Sale? Entonces, hay varias condiciones para que una persona cometa pecado. ¿Sale? ¿Cuáles son estas condiciones que permiten que la persona cometa pecado? Primero, que si comete algo sea con conciencia, con intención o con conciencia, ¿sale? Como lo dijo Juan, con conciencia, con conocimiento de la causa. Ahora, la pregunta sería, el pecado es, ¿puede haber pecados comunitarios y puede haber pecados personales? ¿O solamente puede haber pecados personales? ¿Ustedes qué dicen? yo digo que solo personales. Hay de los dos, hay de los dos tipos. Hay pecados personales y hay pecados comunitarios. La mayor parte de las veces los pecados que cometemos nosotros son personales, pero también puede haber alguna cuestión, no sé, ustedes han visto, en algún momento han visto ustedes la serie de Criminal Minds, de Mentes Criminales, y han visto que han pasado episodios o capítulos de familias enteras que cometen pecados, ¿no? O sea, que los papás enseñan a los hijos a matar como un tipo ritual, y allí se comete un pecado comunitario, aunque habría que dudarlo porque no hay conocimiento de la causa por parte de los niños. Pero a ver, la cuestión, aquí me voy a quedar tantito. Este pecado que cometieron, a ver, Elvira, Tere, Lupita, María Mondragón, ¿ustedes comieron el fruto prohibido? No. No, pues por siquiera, por lo menos para compartir el pecado, nos hubieran dado un pedacito del fruto, ¿no? Pero pues ya ni eso, los dragones se lo tragaron todo. Entonces no podemos nosotros decir que el pecado sea eso, o sea, que lo que se nos haya pasado a nosotros sea ese pecado de la soberbia. No. ¿La soberbia qué significa? La soberbia significa sentirse o experimentarse. Igual a Dios. No, más que alguien, ¿no? Más que alguien, o sea, independientemente de quién sea, es más que alguien. Y en este caso, ellos se quisieron sentir más que quién. Más que Dios. Más que Dios, ¿no? En el caso de Adán y de Eva se quisieron sentir más que Dios.
Así es. ¿Qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras en los primeros versículos del capítulo 1 del Génesis? Que Dios, ¿qué les dio a los hombres? ¿Se acuerdan? Dice Dios, ay, perdón por la... Dios le dio poder. Sobre todo. ¿Sobre qué? Sobre todas las especies, Sobre todo lo creado, ¿no? sobre todo lo creado. Sobre todo lo creado. Y luego les dijo, y luego le hizo a la mujer y le dijo, crezcan. Ustedes nada más, así como diciéndoles, ustedes encárguense de crezcan y multiplíquense. Era la única tarea que tenía el hombre. Era la única tarea que tenía el hombre, en cierta forma, ¿sale? Ahora bien, al quererse sentir más que Dios, porque Dios lo dotó al hombre ¿de qué? Ya lo dijimos ayer, de libertad, voluntad e inteligencia. ¿Hasta allí vamos bien? Acuérdense que Dios dotó al hombre de voluntad, libertad e inteligencia. ¿Sale? Entonces, esta cosita que es la libertad ya la explicamos varias veces y esta cosita es que yo elijo lo que quiero. Yo elijo lo que quiero. ¿Sale? La voluntad que es yo no solo elijo, sino yo deseo esto por encima de otras cosas, ¿sale? La voluntad es, yo deseo esto por encima de otras cosas. Y la inteligencia lo que nos produce a nosotros es, esto lo escojo porque sé que es bueno y esto no lo escojo porque sé que esto me va a hacer daño, ¿sale? Estos dos cuates, cuando la serpiente, ¿qué es lo que la serpiente le dice a Eva? Que no le va a pasar nada por comer la manzana. No, antes de esto... Quiere Dios que sean como Él. Exacto. Antes de eso, la víbora les dice la mentira más grande que ha existido en todo el mundo. Es que Dios no quiere que sean como Él. Mentira, porque las primeras líneas del Génesis dice, los hizo Dios a su imagen, semejanza. Entonces, aquí encuentran ustedes la contradicción. ¿Quería Dios que no fueran como Él? No. Por supuesto que no. Lo que quería Dios es que fueran a su imagen y a su semejanza. Nada más que esta es la primer mentira y así es como actúa el mal, el pecado, engañándonos y diciéndonos cosas de Dios que no son correctas, ¿sale? Pero bueno, este es entonces el primer pecado, el pecado original. A ver, ahora mi pregunta es hacia Tere Pérez. Tere Pérez, la pregunta es, ¿tú cometiste el pecado original? No. No. Bueno, María Mondragón sí ya está cometiendo el pecado original en este momento. Está comiendo del fruto. No, no es cierto. Es durazno. Pues de hecho, la fruta no fue la manzana, No. fue un durazno. Entonces sí lo está cometiendo. Hay un error histórico en la Biblia porque un papa escogió a una persona que no sabía ni siquiera hablar, pero se lo recomendaron e hizo una mala traducción. Y entonces en realidad lo que estaba consumiendo era, en este caso, un durazno y lo confundieron con una manzana. Si ustedes visitan el convento de... Ay, se me fue el nombre, hoy mi memoria está fatal. El que está en San Ángel, Gerardo, ¿cómo se llama? De las Carmelitas. De Nuestra Señora del Carmen. Sí, de Nuestra Señora del Carmen, y visitan ustedes lo que sería justamente el ínter entre la sacristía y básicamente la entrada a las criptas. Ahí en su bóveda están justamente los duraznos y dice una frase así: maldito aquel
que toque este fruto, porque entonces está recordando nuestros orígenes. Ya me hiciste sentir muy mal, Elba. Es por no compartir, María. Bueno, ayúdanos en Alviva, menos pecado. El chiste es esto. El chiste es que Dios, al dotar al hombre de inteligencia, de libertad y de voluntad, él puede, la pregunta para todos sería, ¿puede él corromper esto mismo que él nos dio? Sí, o sea, voy a apagarle a alguien que tiene el micrófono. A ver, ¿quién será? Que se escucha así como que está... Isa. Ah, gracias. A ver, la pregunta es la siguiente. A ver, si Dios estamos de acuerdo que nos dio libertad, voluntad e inteligencia, ¿sale? Al darnos libertad, voluntad e inteligencia, nosotros, bueno, en el caso de Adán y de Eva, ellos pudieron o no obedecer a la serpiente, estamos de acuerdo, ¿no? Eligieron no obedecer a Dios y eligieron sí obedecer ¿a quién? A la serpiente. Por lo tanto, ¿lo hicieron conscientemente lo del fruto, sí o no? Por supuesto que sí, ¿no? Sí. Entonces, por lo tanto, es pecado. Pero este es un pecado personal. O sea, es el pecado personal de Eva y luego que arrastra al pobrecito de Adán. Como siempre, las mujeres llevándonos a pecar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son ustedes. No, no es cierto. Pero sí, o sea, sí la cuestión es esta. O sea, Eva convence, después de que la convenció ya la serpiente, convence a Adán de lo mismo, de que Dios no quiere que sea como él. Dios no quiere que sean como él. Entonces, Adán pudo haber dicho, sáquese para allá, y yo no quiero, pero él que dijo, pues la Biblia no nos dice que haya dicho nada, simplemente comió del fruto y luego le echa la culpa a la mujer. ¿Se acuerdan que dice? Es que la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, a ver, aquí hay una cosa importante. El pecado original solo lo cometieron Adán y Eva. El pecado original solo lo cometieron Adán y Eva. ¿Sale? Entonces, ¿por qué dicen que los niños, cuando los bautizan y se les quita el pecado original? No es que los niños no han pecado. Los niños no han pecado todavía. Entonces, ¿qué es lo que les quitan? Ah, ustedes saben que todo pecado trae ¿qué cosa? Una consecuencia. Una consecuencia, claro. Entonces, ¿qué consecuencias de este pecado que cometieron solo Adán y Eva nos trajo este pecado original? Ah, ahí les voy. Dijeron que iban a trabajar y exacto. Que iba a parir un dolor. Salir del paraíso. Exacto. ¿Qué fue? Por eso hice mucho hincapié en decirles hace ratito qué fue lo que les dijo Dios a ellos. Les dijo, crezcan y multiplíquense. Encárguense solo de eso, crezcan y multiplíquense. Es lo único que tienen que hacer. Pero entonces ellos, al renunciar a Dios, ¿qué es lo que pierden? Pierden primero la imagen. Pierden primero la imagen. O sea, es decir, hagan de cuenta que Adán y Eva hablaban de tú a tú con Dios. ¿Sale? Hablaban de tú a tú con Dios como con un amigo y le decían, ¿qué onda, carnal? Y vámonos por unas chelas y toda la cosa. Decían así, pero pues es que en la Biblia no se pudo anotar de esa forma. Pero así se llevaban. Pierde la imagen. Y no la pierde porque Dios se las haya quitado.
sino porque ellos se quisieron sentir más que Dios. ¿Y Dios qué dijo? Pues es que si tú ya no me necesitas, ¿para qué te estoy estorbando? ¿No? Como cuando nos dicen las mamás cuando vamos a la secundaria, que pasa mucho aquí en México, ¿no? Por si Sor Elizabeth no la ubica, pero aquí en México lo que pasa es con un niño de secundaria es que ya cuando va al segundo grado de secundaria, ya le dice a los papás, ¡ay, mamá, ya no me lleves a la escuela, que mis compañeros me están molestingando de que me llevas y que soy tu hijito y que con la cosa y que el niño? Bueno, algo así fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Ah, pues ya no quieres que te lleve al colegio, pues arréglatelas tú solo. No es que te esté castigando, no es que te vaya a quitar la mesada. Ay, es que deja de estar molestingándome con que lave los trastes. Ah, ¿no los vas a lavar? Bueno, pues desde hoy te vas a lavar tú tu ropa y te vas a poner tú a trabajar. ¿Por qué? Porque ya no quieres yo que te haga nada, ¿no? Hasta hay un TikTok de eso, ¿no? Que le dice el papá, ¿dónde está bebé? Ay, papá, ya tengo más de 18 años. Ah, pues ya entonces váyase a trabajar. Aquí estoy, ¿no? Así es Dios, así es lo que le pasa con Dios, ¿no? Perdemos la imagen, perdemos otra cosa muy importante. ¿Saben qué perdimos? La santidad. La inmortalidad. La inmortalidad. O sea, nosotros éramos como Dios, semejantes a Dios. Por lo tanto, éramos como casi un poquito inferior a los ángeles, casi un poquito inferior a los ángeles. Claro, en esos aspectos, porque si nos vamos a aspectos teológicos, los ángeles no le pueden llamar papá a Dios. Y somos nosotros los hombres los que sí podemos llamar papá a Dios. Entonces, frente a todo esto, ¿qué es el pecado original? El pecado original es el cometido por Adán y Eva. ¿Cuál es el pecado original? La soberbia, quererse sentir más que Dios. Y por lo tanto, si me quiero sentir más que Dios, desobedezco. ¿Sale? Ellos tienen una intención, lo hacen con conciencia y con conocimiento de la causa. El pecado, por lo tanto, es un pecado personal. ¿Hay pecados comunitarios? Sí, sí hay pecados comunitarios. Por decir, ¿cuál sería la imagen de un pecado comunitario? No sabemos bien, o sea, no le podemos echar toda la culpa a los alemanes de que haya sido un pecado comunitario con Hitler. Porque fue tanta la labia de Hitler que los hizo como coco wash y los hizo optar por matar judíos. Por eso es que no podemos decir que haya podido ser de una forma consciente lo que hacían los alemanes, pero sí podemos decir de su gente, la más cercana, que lo hacía con conocimiento de causa, ¿no? Tenemos al propagandista de Hitler, a la mujer esta que mató a miles de millones de judíos en nombre de Hitler y que sabían perfectamente qué era lo que quería hacer Hitler, ¿no? Y ese es un pecado comunitario. En este caso, ¿cuál fue el pecado de Adán y de Eva? Quererse sentir más que Dios. Y a nosotros lo que nos pasan, ¿qué es? Las consecuencias. Las consecuencias, acuérdense de eso. ¿Qué nos quitan en el bautismo? Las consecuencias del pecado original. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ah, bueno, que tú vuelvas a ser imagen de Dios. ¿No nos devuelven eso en el bautismo? Este niño ya es hijo de Dios, ya es y ya puede llamar a Dios Padre. Luego dice, esta criatura, con esta criatura ya es Cristo, luz del mundo. Y luego le dicen también, y esta criatura es, con esta vestidura blanca es igual de puro, que como puro es Dios. ¿Nos devuelve la inmortalidad, sí o no? Pues claro que sí, ¿no? Porque el bautizado, ya gracias al bautismo, como decía Benedicto XVI, el bautismo es la llave de la puerta de todos los sacramentos y por lo tanto es la llave de la puerta de la vida de la gracia. Y por lo tanto va a ser la puerta que nos dé la vida
eterna, la inmortalidad. Entonces ya más o menos quedó claro. O sea, no le digan a los papás, ustedes catequistas o los que son catequistas, que los niños tienen pecado. No, nosotros los grandes sí, porque ya hacemos cosas conscientemente, pero los niños no tienen pecado. Entonces, ¿qué es lo que les quita el bautismo? No les quita nada, más bien les devuelve todo. Hay que hacer el lenguaje de lo negativo a lo positivo. No nos quita nada el bautismo, más bien nos devuelve todo. Nos devuelve la inmortalidad, nos devuelve la gracia de volver a ver a Dios cara a cara, nos devuelve la gracia de utilizar las cosas de la creación tal y como Dios quiso que las tuviéramos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Me permites compartir algo? Sí, adelante. Gracias. Cuando yo estudiaba filosofía griega, recordando un poquito lo que estás mencionando, en una ocasión se comentó justamente esto sobre el pecado y los griegos llamaban al pecado hamartia. Hamartia es una palabra que significa fallo en la meta. Y el filósofo nos decía que Dios era como un pastelero. Él había seguido una receta y nos había dado todas las bendiciones, las cualidades, y que en algún momento le había pasado una pizca de sal, una pizca de azúcar, y entonces teníamos más cualidades o nosotros, y que lo subía con los errores, con los pecados, que son tantos los pecados que nosotros hemos por la voluntad, ¿qué pecado un pecado tenemos menos? Y que era justamente una meta día con día, tratar de deshacernos y pulir las virtudes. Al final es lo mismo que hace la religión católica. Con las enseñanzas, con las oraciones, va haciendo que profundizas justamente en ese trabajo espiritual para tener más acercamiento a Dios, de ser un poquito como Él, ¿no? Sí. Sí, inclusive nuestras abuelitas tenían mucho esto. Digo, nuestras abuelitas eran unas sabias, unas mujeres muy, muy sabias, porque ¿se acuerdan que iban a comulgar? Bueno, al menos yo cuando iba a comulgar con mi abuela y que mi abuela echaba un chingao y decía, chingao, ya acabo de comulgar y ya he hecho un chingao, ¿no? O sea, decía doble vez chingao, chingao, ¿no? Pero allí tenemos la cosa muy interesante y muy padre, porque eso demostraba lo importante y lo valioso que era para nuestras abuelas los sacramentos de la iglesia. O sea, ellas tal vez no eran grandes teólogas, pero sabían ya por default lo que significaba el sacramento. Y el sacramento era acercarme y hacerme más como Dios, más como Jesús, ¿no? Esto que nos estaba diciendo Elba me trajo el recuerdo ¿no? O sea, antes, ahora ya comulgas y luego ya estás echando una sarta de cosas por allá, pero bien intensas, ¿no? Pero las abuelitas antes eran muy así, muy cuidadosas en ese aspecto, porque sabían de la valía que el sacramento tenía para acercarlas a Dios. Entonces, sí, efectivamente, o sea, las consecuencias del pecado las vamos teniendo en la medida en que nosotros vamos actuando en desobediencia a la voluntad de Dios, pero ¿cómo se nos van quitando esas consecuencias nuevamente? Pues a través del sacramento de la confesión y por supuesto acercándonos a los sacramentos de la iglesia cristiana. Pues, obviamente a mí me da una envidia aquellos viejitos que se bautizan ya bien viejitos y que al día siguiente se mueren. A mí me tocó uno. Y el desdichado viejito se murió al día siguiente de que se bautizó. Pues, ¿qué creen que le pasó? Pues se le perdonaron todos los pecados. Se le perdonaron todos los pecados, ¿no? Entonces, entre más cercanos estemos a los sacramentos de la iglesia, menos consecuencias del pecado vamos a tener en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo. Son 5 para... Sí, que también para eso sirven exacto las indulgencias plenarias y estas cuestiones. Bueno, pues son 8:55 de la noche. Ya vimos nuestra introducción al Tratado de Trinidad. Tarea para la semana que viene.
Por favor, una caja de cerillos de madera, chiquita. Sí. Sí. Una caja de cerillos de madera y 3 diferentes velas. Sí. Una caja de cerillos de madera y 3 diferentes velas. 3 tipos de vela que tengan. Una gruesa, una delgadita, una chiquita, no sé. Ustedes ya sabrán, ¿sale? Pero ahí se los dejo de tarea. Yo creo que no nos quita más de 10 minutos en conseguir esas cuestiones, ¿vale? Despidámonos de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo me voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues que todos descansen, pasen buena noche y que Dios les bendiga. Y acuérdense, no hay pecado original. ¿Qué hay? Consecuencias del pecado original. Ya no quiero volvérselos a repetir porque si no voy hasta su casa y les pateo la puerta. Ok. Vale. Gracias. Que descansen. Gracias. Bien, Gerardo. Gracias, Gerardo. De nada más. Gracias. Gracias. Ya le quería escuchar, licenciado. Nos anima mucho. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Mande Buenas noches a y todos. Consolación. Oye, mira, yo estaba inscrita en lo de profesión de Hasta fe. mañana a todos. Ajá. Pero Mañana. Hasta mañana. Pero ¿qué crees? Que estoy en la escuela de pastoral y se Ajá. les ocurrió ponerla en miércoles a la misma hora. No te preocupes. ¿Puedo Mira, tomarlo de Trinidad? sí, y también puedes tomarla grabada si quieres. Entonces voy a tomar esta de Trinidad, ¿sale? Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Sí, sí, con todo el gusto Ok, del mundo. Vale, entonces voy a estar aquí con tu parte. muy bien. Va, que Bueno, va. buenas noches y muchas gracias. Que descanses. Bravo. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, Gerardo. Adiós. Que